Kukirin ha lanzado la versión renovada de su popular patinete, el G2 Pro, y lo ha llamado Kukirin G2 2024. Como muchos de vosotros me habéis pedido que lo trajera aquí al canal, hoy os voy a enseñar cómo es este patinete, las novedades que trae, las cosas no tan buenas que tiene y os voy a contar si merece realmente la pena que os gastéis la pasta en él. Así que quedaros hasta el final de este vídeo porque tengo muchas cosas que contaros. Yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y comenzamos. El primer cambio que vamos a encontrar en este patinete respecto a su anterior versión es en el diseño, y es que principalmente este modelo nuevo de 2024 ha adoptado el diseño de su hermano mayor, el Kukirin G4. Patinete que supongo que ya habrás visto. Si no sabes de lo que te estoy hablando, ya puedes pausar este vídeo y mirar el vídeo que te dejo por aquí arriba porque menuda pasada de patinete. Este diseño se caracteriza por ser muy cuadriculado y simétrico, con los colores característicos de Kukirin, que son el negro y el naranja, pero aún más tirando a un sector deportivo y de carreras. Respecto al G2 Pro, aquí tenemos bastantes cambios. Este nuevo modelo es 7 centímetros más ancho y 8 centímetros más largo, pero por el contrario no es tan alto, ya que no se puede regular la altura como en el anterior modelo y esta es totalmente fija. Esto yo no lo veo como un problema como tal, ya que la altura que tiene el patinete es apta para casi todo tipo de personas. Y por otro lado tenemos algo muy bueno, y es que el mástil, al ser fijo, pues no nos va a dar cabida a tener holguras en un futuro. La base también es más ancha, por lo que podremos colocar los pies de una forma mucho más cómoda, ya que el pedal trasero también ha sido totalmente renovado y ahora es mucho más ergonómico, pudiendo mantener la posición de los pies totalmente cómoda sobre la plataforma. El sistema de plegado también ha sido totalmente renovado, adaptando al nuevo sistema que tiene la serie G4 y ahora se pliega de una forma mucho más rápida y segura. Plegar este patinete es más sencillo que el mecanismo de un chupete y lo vais a ver. Lo único que tenemos que hacer es retirar la pestaña de seguridad al mismo tiempo que pulsamos hacia adentro desde el pulsador de plegado. Y ahora sí pasamos esta cinta por aquí debajo y ahora ya podemos coger nuestro patinete Kukirin y transportarlo fácilmente. El peso del patinete ha aumentado ligeramente debido al cambio de los componentes. Pasamos de los 25 kilos que pesaba su anterior versión hasta los 26 kilos que pesa este nuevo modelo. Un kilo más para que ejercites mejor tus brazos al subir con este patinete por las escaleras. Las ruedas han sido uno de los cambios más sustanciales de esta nueva versión, pues pasamos de las 9 a las 10 pulgadas, además en un formato tubeless y con una banda de rodadura aptas tanto para el asfalto como también para caminos rurales. Otro de los grandes cambios lo encontramos en su motor, el cual ha sido totalmente renovado y ahora pasamos de los 600 vatios a los 800 vatios nominales que tiene esta nueva versión. Con este renovado motor ahora podemos subir mucho mejor por pendientes y podemos llegar a alcanzar los 20 grados de inclinación, cosa que antes no podíamos subir por pendientes de más de 19, lo que se traduce en que tenemos una mejor salida y potencia para subir por las cuestas. En mis pruebas me he sentido muy cómodo desplazándome con este patinete tanto por la ciudad como también por caminos no asfaltados, rurales y de montaña. Pero tengo que deciros que bajo mi opinión este patinete está más destinado a la ciudad, ya que para coger un patinete bueno para la montaña me iría directamente a un G2 Max, patinete que sí que está totalmente preparado para que hagamos el cabra por la montaña y por caminos no asfaltados. Aún así, si queremos ir por estos caminos, vamos a poder ir con este patinete sin ningún problema. La batería que monta el G2 2024 es de 15 amperios-hora, mientras que el G2 Pro montaba una batería de 15,6 amperios-hora, así que técnicamente y sobre el papel tenemos un poco menos de autonomía, pero en la práctica no es casi perceptible, ya que según el fabricante este modelo nuevo puede recorrer hasta los 55 kilómetros y el anterior podía llegar hasta los 58. Ambas baterías funcionan a 48 voltios y junto con su motor consiguen una velocidad máxima deslimitada de 45 km/h.
Respecto a la autonomía, en mis pruebas reales utilizando este patinete con mi peso de más de 100 kilos casi siempre deslimitado y por una ciudad llena de cuestas, he podido recorrer 39 kilómetros y todavía me sobraba una rayita de batería. Esta autonomía yo la considero una autonomía muy pero que muy buena, ya que he llevado el patinete al límite en todos los aspectos. El peso me ha acercado mucho a la cifra del máximo que admite este modelo, también la velocidad lo he llevado siempre deslimitado y encima he circulado siempre por una ciudad y por terrenos llenos de cuestas, o sea que estoy súper convencido de que una persona en otras circunstancias con un peso más ligero, utilizándolo limitado y también circulando siempre por terrenos llanos, va a poder conseguir hasta incluso 60 kilómetros, superando la cifra que nos indica el fabricante. Pero vamos, eso ya os lo aseguro, por eso para mí esta es una muy pero que muy buena autonomía. Este patinete, al igual que en su anterior versión, también incorpora un sistema de suspensión, tanto delantero como trasero. Estas suspensiones son de muelle central con un recorrido medio, regulables y en general son más bien unas suspensiones blanditas. No son las mejores suspensiones que he probado en un patinete eléctrico, desde luego, pero sí lo son en un patinete de estas características, porque tienen un completo sistema de suspensión que nos ayuda muy pero que muy bien a superar todos los desniveles de la ciudad, a corregir los defectos de la calzada y también a sortear esos pequeños baches y badenes que nos encontramos en la ciudad. Y además, si queremos utilizarlo por terrenos de montaña, también nos ayudará muchísimo a poder superarlos sin problema. Por esto considero que son unas buenas suspensiones para un patinete de estas características. Seguimos manteniendo los discos de freno en ambas ruedas del patinete, de 140 milímetros, junto con el freno motor que también es regenerativo y que nos ayudará a recuperar batería con el día a día. Estos frenos están muy bien para frenar la velocidad que alcanza de 25 km por hora el patinete si está limitado. En cualquier caso, de tener el patinete con la velocidad máxima, haría falta ajustarlos o sustituirlos por unos hidráulicos que frenen mejor la inercia de los 45 km que llegue a alcanzar este patinete. La iluminación también ha sido renovada. Ahora tenemos en la parte superior un foco central compuesto por 3 luces LEDs de alta iluminación que alumbran muy bien por la noche, y además también contamos con la luz trasera de color rojo que alerta cuando estamos frenando. Los intermitentes siguen estando presentes y cumplen muy bien su función. Además, como novedad, también los tenemos en la parte delantera, por lo que tenemos una visión de 360 grados completamente iluminado el patinete. Cuando circulamos con el patinete en su modo más bajo o vamos a baja velocidad, los intermitentes también parpadean para advertir al resto de usuarios que estamos circulando con el vehículo. Por último, quiero comentaros que este patinete no está certificado como tal, ya que tiene una chapa pero no es la que nosotros necesitamos para circular en España. Lo cierto es que Kukirin está trabajando duro por tener sus modelos certificados, y es por ello que el G2 Pro sí está certificado, y así lo hace constar en la propia web de la DGT. Aunque todavía no ha salido al mercado esta versión certificada, seguramente llegue muy pronto este nuevo modelo. Entiendo que será cuestión de tiempo que tengamos este y otros muchos modelos de Kukirin certificados oficialmente. Aún así, este patinete recordad que lo podemos comprar y lo podemos utilizar sin problemas hasta enero de 2027. Así que lo podéis comprar y simplemente tenéis que pedir la factura prenormativa para poder tenerlo y circular con él sin problemas hasta esa fecha. Creo que ya está todo dicho acerca de este patinete eléctrico. Ya os lo he contado todo lo que yo he podido encontrar, todo lo que yo he podido desgranar, todas las mejoras que he encontrado respecto a su anterior versión. Y seguramente estaremos de acuerdo en que opinamos lo mismo tú y yo, porque para mí es uno de los mejores patinetes eléctricos de este 2024. Yo os lo digo totalmente en serio, o sea, fijaros todo lo que tiene y por el precio tan ajustado. O sea, qué pasada. Estamos hablando de un patinete eléctrico que por menos de 500 euros tiene doble sistema de suspensión, una autonomía brutal que cuesta mucho de encontrar, una potencia muy buena para superar las cuestas y en general es que tiene de todo. O sea, he intentado sacarle fallos pero me cuesta muchísimo, os lo digo totalmente en serio. Es un patinete eléctrico muy completo
que no le podemos pedir más por el precio que ofrece. Kukirin hace las cosas siempre muy bien, yo os lo digo de verdad, os lo digo en todos sus patinetes, son patinetes muy bien acabados, que podrían ser mejores, claro que sí, pero ya costarían mucho más dinero y por el precio que cuestan realmente me parece una opción muy buena y una opción muy a considerar a la hora de comprar un patinete eléctrico. Así que yo ya te he dado mi recomendación, lo recomiendo totalmente, tienes el enlace aquí debajo en la descripción de este vídeo por si quieres pegarle un vistazo, pero la decisión final será tuya si decides hacerte con este patinete o si quieres mirarte otros modelos de Kukirin o otros modelos de la web. Pero como siempre, recordad que todo dependerá de las necesidades que tengáis en este justo momento. De nada os sirve coger el patinete con mayor autonomía del mundo si luego lo vais a querer simplemente para daros una vuelta, ir a comprar el pan y volver a casa. De nada os sirve, ¿vale? Igual que de nada os sirve compraros un patinete que tenga 2 motores si luego lo queréis para hacer algo tan simple como desplazamientos a 15 o 20 km por hora. Así que muy importante, si quieres que te aconseje sobre qué patinete eléctrico comprar, déjamelo aquí debajo en los comentarios de este vídeo o también en nuestra comunidad de Telegram que te la dejo por aquí abajo. Además también tenemos una comunidad exclusiva para usuarios de miembros de patinetes de Kukirin, te la dejo también en la descripción de este vídeo. Y muy importante, espero que te haya gustado. Si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, ya sabéis, aquí debajo en los comentarios. Te dejo por aquí un vídeo de mi canal que quizás no hayas visto hasta la fecha y seguramente te vaya a resultar de mucha utilidad. Y por aquí te dejaré el botoncito para que te suscribas a este gran canal si es que acaso no estás suscrito ya. Recuerda que yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.